Vamos a continuar con nuestro taller de predicación expositiva. Vamos al tema número 20. Continuamos con este tema general, preparando un sermón. Hoy vamos a agotar en esta clase la reflexión teológica novena parte. La reflexión teológica novena parte. Y de hecho en esta clase vamos a terminar ya con este apartado de la reflexión teológica, del trabajo de la reflexión teológica. Hemos mencionado a lo largo de estas clases de la reflexión teológica, hemos visto que cuando nosotros entramos dentro de la predicación expositiva en el trabajo de la reflexión teológica, nosotros nos vamos a apoyar en el método histórico crítico, en la teología bíblica y en la teología sistemática. Esta última, la teología sistemática, es la que precisamente en las clases anteriores comenzamos a explicar de qué forma nos va a ayudar la teología sistemática, en qué consiste la teología sistemática, y comenzamos a ver al menos 3 beneficios que nos va a brindar la teología sistemática. En la clase anterior nosotros habíamos mencionado que el primer beneficio que nos da la teología sistemática es que nos mantendrá en la fe. Y esta palabra fe la tomamos en el sentido de que nos mantendrá en la doctrina. Esta explicación la hicimos en la clase anterior. En esta clase vamos a ver 2 beneficios más de la teología sistemática en nuestro trabajo de la reflexión teológica. Y será que la teología sistemática te ayudará a conectar con el Evangelio desde géneros particulares y que la teología sistemática perfeccionará tu habilidad para hablar a los no cristianos. Vamos a ver de qué forma nos ayuda a conectar con el Evangelio desde géneros particulares la teología sistemática. Muy bien. La teología bíblica nosotros habíamos mencionado, la habíamos explicado de una manera muy sencilla. Teología bíblica sencillamente es todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha hecho, y estas 2 partes, estas 2 afirmaciones, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho, bueno, lo vemos traducido, explicábamos también en las clases anteriores, lo vemos traducido en la historia de la redención. La historia bíblica que se dirige a Jesucristo. Ya hemos explicado que toda la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que toda la Escritura apunta a Cristo, y si apunta a Cristo, apunta a la redención, apunta al Evangelio. Y entonces la teología bíblica en este sentido, como es todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha hecho, estamos hablando entonces de la historia de la redención. Ahora, mucha atención. Teología bíblica, entonces podemos entenderla como la historia de la redención en este sentido. Y aquí quiero que presten atención en esta palabra, historia. La historia es una forma literaria que contienen las obras literarias, y una de las características que también ya lo vimos en clases anteriores, cuando una obra literaria o un texto principalmente su forma, su esencia es una historia, entonces la narrativa es la forma principal literaria que contiene ese texto. En ese sentido, entonces nosotros debemos entender que la teología bíblica, en su gran mayoría, por cuanto estamos hablando de la historia de la redención, de la historia que se encamina a Jesucristo, a la redención, etcétera. En ese sentido, entonces, la teología bíblica encaja perfectamente con aquellos textos cuya característica es la narración, con aquellos textos narrativos. No así sucede con las epístolas y con las poesías, cuya construcción literaria no es netamente la narrativa, no es netamente la historia, sino que tienen otra estructura literaria. Entonces, en este sentido, la teología bíblica encaja perfectamente con textos que son netamente históricos, netamente narrativos. Pero esto no sucede con las epístolas, con la poesía, o al menos no sucede de una manera tan franca, tan directa y tan natural como sucede en la teología bíblica con los textos narrativos. Y aquí es donde, entonces, para
estos textos, epístolas, poesía, que no son textos narrativos, aquí es donde viene la teología sistemática y donde la teología sistemática nos va a ayudar a conectar con el Evangelio desde géneros que no necesariamente son narrativos, desde cualquier tipo de género. ¿Por qué? Porque la teología sistemática, explicábamos en la clase anterior, está compuesta a través de sistemas, es decir, a través de doctrinas. Cada una de estas doctrinas contiene, es decir, se hace una fracción de doctrinas, doctrina del pecado, doctrina de la salvación, doctrina de la justificación, de la redención, de los atributos de Dios, etcétera. Y cada una de estas doctrinas, cada uno de estos sistemas en conjunto de la teología sistemática, pues están dirigiéndose al Evangelio, ¿sí? Es decir, nos están dando, la teología sistemática nos presenta un evangelio teológico, o nos presenta la teología del Evangelio a través de sus sistemas, a través de sus doctrinas. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, vamos a tomar un salmo como ejemplo. Y nuevamente, tenemos textos narrativos en la Biblia, por ejemplo, tenemos Génesis, tenemos epístolas, las cartas de Pedro, de Pablo, etcétera. Tenemos poesía. Vamos a tomar, por ejemplo, poesía. Tomemos un salmo. Si nosotros tomamos un salmo, por ejemplo, Salmo 66, versículo 18, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y aquí nosotros leemos este salmo y nos percatamos que que su composición literaria no es a través de una historia, no es a través de un texto narrativo, y es aquí donde la teología bíblica no encaja de manera tan natural, de manera tan rápida, sencilla, porque en este caso se está tratando no de un texto narrativo, sino de un texto que está a manera de poesía, que está construido a través de poesía. Y entonces aquí es donde la teología sistemática nos va a ayudar. Vamos a filtrar, por ejemplo, Salmo 66, versículo 18, a través de la teología sistemática. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y aquí lo que nosotros tenemos es que precisamente este texto nos está hablando de iniquidad, nos está hablando de pecado. Aquí viene entonces el auxilio de la teología sistemática, porque la teología sistemática nos presenta y nos dice, por ejemplo, Salmo 66, 18 me está hablando de iniquidad, me está hablando de pecado. Teología sistemática nos dice, entonces, dentro de mi esfera de teología sistemática, dentro de los sistemas, de las doctrinas que yo tengo precisamente esa doctrina del pecado. Y entonces, ahí es donde nosotros vamos a escudriñar la doctrina del pecado, vamos a escudriñar ese sistema, esa doctrina que me presenta la teología sistemática en referencia al pecado. Y entonces, en este sentido, la doctrina derivada de la teología sistemática que nos presenta lo que es pecado, nos va a presentar lo que es pecado desde cualquier libro de la Biblia, desde cualquier óptica de la Biblia, es decir, nos va a presentar la teología sistemática netamente, puramente la doctrina del pecado, se va a apoyar con Génesis, Éxodo, con Apocalipsis, con el libro de Hechos, etc. Y entonces, cuando nos presenta la teología sistemática esta doctrina del pecado, ya sea que nos base, que nos sustente la doctrina del pecado, ya sea con salmo, con un libro de poesía, o con un libro de epístola, o con un libro histórico, el libro de Hechos, por ejemplo. Aquí nosotros lo que tenemos es precisamente la doctrina del pecado. Y de esta forma, entonces, tenemos que la teología sistemática nos está ayudando a poder conectar con el Evangelio, con cada una de las doctrinas, porque todas las doctrinas van a apuntar a Cristo. Todo lo que contiene la palabra de Dios, la Escritura, se va a cumplir en Cristo, se va a dirigir a Cristo. Y la teología sistemática, entonces, como yo mencionaba hace unos momentos, nos va a presentar un concepto teológico
del Evangelio. Nos va a presentar en este ejemplo que yo estoy presentando, si en mí hubiese iniquidad, el Señor no me habría escuchado, iniquidad, pecado. La teología sistemática nos va a presentar el concepto teológico del Evangelio acerca del pecado, ¿sí? Y en este sentido es que la teología sistemática nos va a ayudar a conectar con el Evangelio desde géneros particulares. No importa si el texto no es netamente un texto narrativo, puede ser epístola, puede ser una poesía. Bueno, la teología sistemática, a través de sus sistemas, a través de sus doctrinas, del contenido de sus doctrinas, de sus sistemas, nos va a poder dar esos conceptos teológicos que el Evangelio está presentando de cada una de las doctrinas que nosotros podamos estar estudiando a lo largo de la Escritura. Muy bien, el siguiente beneficio que nosotros tenemos es que la teología sistemática va a perfeccionar tu habilidad para hablar a los no cristianos. La teología sistemática va a perfeccionar tu habilidad para que hables a los no cristianos. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, el trabajo del predicador, cada uno de nosotros tenemos este trabajo, tenemos esta audiencia, tenemos una audiencia sin duda alguna compuesta por creyentes y compuesta por no creyentes. De hecho, dentro de la esfera de los creyentes, aquellos que escuchan los sermones, las exposiciones expositivas que nosotros tenemos domingo a domingo en nuestras iglesias, es de ese grupo de creyentes habrá aquellos creyentes que leen sus Biblias, que estudian sus Biblias, y aquellos que no leen sus Biblias y que no estudian sus Biblias. Entonces, en ese sentido, nosotros, para comenzar, nosotros podemos entender que la audiencia a la que nosotros nos estamos dirigiendo, no todos, no el 100% nos está entendiendo perfectamente lo que nosotros estamos exponiendo como palabra de Dios, porque algunos tienen ese buen hábito, tienen esa devoción de estar leyendo, estudiando sus Biblias a lo largo de la semana, y para ellos, cuando nos escuchan exponer una predicación, un tema expositivo, en ese momento ellos sí seguramente lo van a captar de una manera mejor que aquellos que no lo están leyendo. Y tenemos otro grupo de creyentes, también sin duda alguna tendremos otro grupo otro grupo de nuestra audiencia que será compuesta por los no creyentes. Y los no creyentes, pues realmente no podríamos nosotros demandar que ellos entiendan lo que nosotros estamos exponiendo en la palabra de Dios. Entonces, en este sentido, yo lo que quiero que ustedes puedan notar esta realidad que nosotros tenemos cada vez que nos paramos a predicar la palabra de Dios. Recuerda, tienes una audiencia compuesta de creyentes, pero el hecho de que sean creyentes no te garantiza que ellos te puedan entender 100%, porque dentro de los creyentes habrá quienes sí se están esforzando en leer, estudiar sus Biblias, pero habrá quienes no leen sus Biblias, no se esfuerzan, y para ellos será un tanto difícil que puedan entenderte. Y quizás en algún momento habrá quien esté visitando por primera vez la iglesia, etcétera, y estarán escuchando una predicación que entendemos pues de una manera muy lógica. Ellos quizás no lo entenderán al 100%. Entonces, esto abre un preámbulo para el siguiente tema que nosotros estaremos tocando en la siguiente clase, que tiene que ver con nuestra audiencia. Aquí el punto que quiero yo enfatizar es el siguiente. Cuando tú vas a predicar la palabra de Dios, recuerda esto, cuando tú vas a predicar la palabra de Dios, tú vas a predicar el santo mensaje de Dios. No es una plataforma para que exhibas tus conocimientos, no es una plataforma para que uses términos netamente teológicos, términos excelsos, y que tú luzcas, que tú puedas reproducir de una manera impresionante tu sabiduría, etcétera. No, no es para ello. Uno de los errores que cometen los predicadores o que cometen
algunos que comienzan a predicar es que ellos hablan como si estuviese hablando una biblioteca, hablan de muchos términos, etcétera, pero el punto, bueno, a través de este taller nosotros hemos aprendido que no es una exhibición de conocimiento, es sencillamente decir lo que el Espíritu Santo ha colocado en las palabras de aquellos textos que nosotros vamos a exponer. Y entonces, en este sentido, la indicación que podría darles a cada uno de ustedes es que el conocimiento que Dios te ha dado a ti, el conocimiento que tienes del texto que tú estás exponiendo, nunca lo compartas de una manera tan sublime, tan académica, tan excelsa, que no puedan entenderte ni siquiera los mismos creyentes. El punto aquí es que nosotros tenemos la obligación de presentarles la palabra de Dios y presentarles la palabra de Dios en la terminología y bajo aspectos, bajo una modalidad en la que ellos perfectamente puedan escuchar. Es una predicación de la palabra de Dios. No es una conferencia lo que estás dictando, no es una exhibición de conocimiento lo que estás haciendo, entonces debemos de ser muy cuidadosos de esto. Nada ganamos nosotros cuando usamos una teología muy teológica y usamos términos que incluso hasta nosotros tenemos que ver a nuestros apuntes para no equivocarnos cuando los mencionamos. No, ese no es el punto. Necesitamos nosotros ser claros, sencillos, cuando nosotros estamos exponiendo la palabra de Dios. Entonces, en este sentido, tenemos esta realidad. Tienes un grupo de creyentes, tendrás un grupo de no creyentes. El grupo de creyentes, como te mencioné, no está garantizado que te entiendan 100%. Y tiene que ver porque ellos no tienen una relación muy directa, adecuada con la palabra de Dios a lo largo de los días, a lo largo de la semana. Y cuando te visita uno creyente, pues mucho más. Ellos no tienen el lenguaje cristiano, no tienen las usanzas, los modos cristianos que muchas veces nosotros tenemos. Y entonces el lenguaje que nosotros debemos utilizar debe ser claro, debe ser sencillo, debe ser muy directo para ellos. Y es aquí donde viene la ayuda de la teología sistemática, porque a través de la teología sistemática, estos sistemas que se va a traducir en las distintas doctrinas que contiene la palabra de Dios, cada una de las doctrinas viene en un lenguaje claro, viene en un lenguaje sencillo, porque la teología sistemática ha tomado lo que, por ejemplo, doctrina del pecado. La teología sistemática toma lo que toda la Biblia dice acerca del pecado, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, lo encapsula en una doctrina llamada doctrina del pecado y nos lo presenta de una manera clara, de una manera sencilla. Aquí es entonces donde viene la ayuda de la teología sistemática, porque a través de la teología sistemática nosotros vamos a poder llegar a los creyentes. Vamos a poder llegar perfectamente a aquellos creyentes que sí leen sus Biblias, que sí tienen cierto conocimiento, pero con este lenguaje claro y sencillo que nos brinda la teología sistemática, podemos llegar incluso también a aquellos que no leen frecuentemente sus Biblias. Y entonces podemos la teología sistemática nos garantiza, nos brinda esta seguridad de que podemos nosotros arribar a todo el cúmulo de creyentes que tenemos en nuestras iglesias cuando están escuchando la palabra de Dios. Lo mismo va a suceder con los no creyentes. Estamos predicando nosotros, vamos a predicar, en esa ocasión viene alguna visita, etcétera, alguien que se está comenzando a congregar, conociendo del Señor, etcétera. Vamos a poder predicar a través de un lenguaje claro y sencillo, como derivan los sistemas de la teología sistemática, y entonces podremos llegar a aquellos no creyentes que incluso no tienen ninguna noción de lo que es el Evangelio, y les estaremos entonces en ese sentido acercando la palabra de Dios a cada uno de ellos. Y esto será un beneficio muy bueno que nos va a brindar la teología sistemática. Perfeccionará tu habilidad para hablar con los no cristianos. Muy bien, vamos a concluir esta clase. Con esta clase entonces estamos terminando ya este apartado del trabajo de la reflexión teológica.
Recuerden, cuando nosotros comenzamos con la reflexión teológica, vamos a servirnos de estas herramientas, el método histórico crítico, que ya lo hemos explicado. Jamás vamos a quitarle la historia a nuestros textos, jamás vamos a cristianizar los textos, jamás vamos a forzar los textos para que nos quieran significar lo que nosotros queremos que nos está significando. Debemos siempre respetar la historicidad de los textos, no tomar el texto y quitarle la historia y decir a este texto, y esto suele, por ejemplo, muchas veces me viene a la mente con David, por ejemplo, con David, con Saúl, etcétera. Muchos dan por sentado, dicen, David venció al gigante Goliat, esto significa que en la vida tú tienes muchos problemas, etcétera. Y se hacen unas aplicaciones totalmente fuera de lugar. No, el método histórico crítico nos dice que no quites la historia al texto. La historia, el por qué se dijo eso, por qué sucedió eso, tiene mucho que ver, y ahí, a través de esta reflexión teológica, a través de la ayuda de la teología bíblica, la teología sistemática, nosotros vamos a encontrar a Cristo en cada uno de los textos a lo largo de la Biblia. No tenemos nosotros que forzar la escritura para nada. Entonces, método histórico crítico, teología bíblica, que ya hemos mencionado, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho, nos va a dar un conocimiento profundo de la Biblia. Y a través de este conocimiento profundo de la Biblia, de la historia de la redención, podemos hacer esas conexiones de Nuevo Testamento con Nuevo Testamento, Nuevo Testamento con Antiguo Testamento, Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, etcétera. Y luego viene la ayuda de la teología sistemática, que nos va a presentar este cuerpo de doctrinas a través de sus sistemas y nos va a hablar en un lenguaje claro y sencillo. Y estos elementos, método histórico crítico, teología bíblica y teología sistemática, pues nos van a ayudar de una manera impresionante en nuestro trabajo de reflexión teológica. Muy bien, vamos a terminar esta clase, continuamos en la siguiente semana. Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de continuar estudiando este taller. Danos la fuerza, Señor, danos la paciencia, danos la capacitación, la iluminación para poder ser predicadores de tu palabra, Señor, para que tu palabra sea expuesta fielmente, Señor, en medio de un mundo, Señor, en el que se está manipulando tu palabra, en el que tantos púlpitos están destrozando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a honrar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, aquí, Señor, queremos ser siervos tuyos. Danos la capacitación, dice el apóstol Pablo, nuestra competencia viene de Dios. Tú nos haces competentes, Señor, no son nuestras habilidades, nuestros talentos, eres tú en nosotros, Señor. Siempre vamos a depender de ti y hoy dependemos de ti. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.